Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Diego Félix de Austria. Él fue un infante español que se acabaría convirtiendo en el heredero de la corona española ante las prematuras muertes de sus hermanos mayores, siendo visto como el heredero perfecto del trono. Pero por desgracia, este príncipe de Asturias acabaría corriendo con la misma suerte que muchos de sus hermanos. Esta biografía es realizada por petición de Andrés Franco, Silvia Cristina Monroy y José Roberto. Diego Félix de Austria y de Habsburgo nació el 15 de agosto de 1575 en Madrid, en España. Fue hijo del rey Felipe II de España y de la cuarta esposa de este, la reina Ana de Austria. El matrimonio tuvo 5 hijos en común, siendo Diego Félix el tercero de sus vástagos. Según se cuenta, el infante nació antes de lo esperado, debido a que un mes antes de su nacimiento, su hermano mayor, el infante Carlos Lorenzo, murió a causa de su mala salud, siendo una muerte que afectó tanto a su madre, la reina Ana de Austria, que provocó que alumbrase prematuramente a Diego Félix. El nacimiento de este nuevo infante sería empañado con la tristeza que había provocado el fallecimiento de su hermano mayor, pero también sería una gran alegría, debido a que era un hijo varón y su padre necesitaba hijos varones para asegurar la sucesión de la corona española. El bautizo del niño se celebró unos días después de su nacimiento, celebrándose en la iglesia del convento de San Gil, y su padrino sería el gran duque de Alba, Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel. En el año 1578 falleció su hermano mayor, el príncipe Fernando, que era el heredero de la corona española, así que Diego Félix fue nombrado como el nuevo heredero del trono español, siendo declarado en el mes de marzo de 1580 como el nuevo príncipe de Asturias. En aquel mismo año, su padre, el rey Felipe II de España, se convirtió en rey de Portugal, uniendo así el reino de Portugal a la corona española. Sus padres, los reyes, iniciaron un viaje hacia tierras portuguesas y a su paso por la ciudad de Talavera de la Reina, ambos se enfermaron de gripe, pero a diferencia de su marido, la reina Ana de Austria acabaría falleciendo a causa de tal enfermedad, encontrándose de nuevo embarazada en el momento de su muerte. Tras el fallecimiento de su madre, su padre, Felipe II, continuó con su camino hacia tierras portuguesas, mientras que Diego Félix y sus hermanos menores quedaron bajo el cuidado de sus 2 medios hermanas, las infantas Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela, nacidas ambas del tercer matrimonio de su padre con la reina Isabel de Valois. Diego Félix pronto se convertiría en el gran orgullo de su padre. Él era descrito como un niño muy inteligente que aprendía con mucha facilidad. Según las cartas que intercambió el rey Felipe II con sus hijas y con algunos de sus contemporáneos, el príncipe ya sabía el alfabeto, leer y escribir con 5 años, además de tener mucho talento para la danza. El monarca estaría muy orgulloso de su heredero y se sabe que se preocuparía mucho por él. Incluso le hacía carísimos regalos como muestras del profundo cariño que le tenía, llegando incluso a encargar al virrey de la India de que le hiciesen llegar al príncipe un elefante indio. Felipe II quería convertir a su hijo en un gran rey. Por esta razón le animó a aprender el portugués para así poder comunicarse correctamente con sus súbditos y con la corte portuguesa.
Incluso en su intención de establecer fuertes pilares bajo el trono portugués y entablar estrechos lazos con la nobleza lusa, se mostraría interesado en que el príncipe se casase con una de las hijas que habían tenido los duques Juan I de Braganza y Catalina de Portugal, los cuales descendían de la antigua familia real portuguesa. Para disgusto de su padre, Diego Félix nunca se llegaría a convertir en rey de España, debido a que cuando tenía 7 años de edad se contagió de viruela, una enfermedad que le acabaría causando la muerte el 21 de noviembre de 1582. La muerte del príncipe fue una terrible pérdida para su padre, debido a que perdía un heredero que parecía ser prometedor, además de inteligente y fuerte. Con su fallecimiento, su hermano menor, Felipe, se convirtió en el nuevo heredero de la corona, pero este nunca llegaría a gozar del mismo cariño que recibieron sus hermanos mayores por parte de su padre, debido a que Felipe era un niño demasiado débil y enfermizo, además de que era menos inteligente y estaba menos capacitado que sus hermanos mayores. Incluso muchos creían que no superaría la infancia ante su delicadeza, pero para sorpresa de muchos se acabaría convirtiendo en rey de España bajo el nombre de Felipe III y daría continuidad a la Casa Austria. Los restos mortales de Diego Félix descansan en el Panteón de los Infantes del Monasterio del Escorial, en Madrid, en España. No hay mucho más que decir sobre Diego Félix. Él fue un niño que gozó una buena salud y parecía ser bastante fuerte para la gran endogamia que ya arrastraba su familia desde hace unas cuantas generaciones, destacándose especialmente que sus padres eran tío y sobrina. Este príncipe sería el gran orgullo de su padre, siendo descrito como un niño muy inteligente, despierto y que tiene una gran facilidad para aprender, siendo visto por muchos como el heredero ideal para la corona española. Pero por desgracia, Diego Félix acabaría falleciendo a causa de la viruela, perdiéndose con él la esperanza de la corona española, debido a que su hermano pequeño, Felipe, el futuro Felipe III de España, era visto como un muchacho demasiado débil, enfermizo y poco avispado, iniciándose así cierta crisis sucesoria, debido a que muy pocos pensaban de que Felipe llegase a edad adulta, pero para sorpresa de muchos, logró ser rey de España y dar continuidad a la dinastía Austria. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Diego Félix de Austria. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre él también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y cuál es vuestro hijo favorito de todos los que Felipe II llegó a tener con sus esposas. Y con esto me despido. Hasta la próxima.